Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se escucha, escucha? ¿Se escucha, escucha? ¿Se me escucha, se me escucha? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿se escucha, se escucha, se escucha, se escucha? Excelente, 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 excelente. Excelente, excelente. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Ya, por fin. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿se me ve, se me ve, se me ve? ¿Se me ve, se me ve, se me ve, se me ve? Sí, ¿no? Excelente. ¿Se ve la pantalla, se ve la pantalla? ¿Se ve, se ve, se ve? Excelente, me dicen, me dicen. Entonces, jóvenes, comenzamos siendo las 5:34 o 17:34 del martes 18 del 4/2023. Comenzamos nuevamente con ustedes, el que les saluda es el profesor Jorge Sánchez, y vamos a ver otro tema del curso de cívica. El tema de hoy es derechos fundamentales de la persona. La pregunta de millón, jóvenes, ¿qué entiendes tú por derechos fundamentales de la persona humana? ¿Qué entiendes tú? ¿Mm? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos? Buenas tardes, chicos, buenas tardes, buenas tardes. Les saluda el profesor Jorge Sánchez. ¿Cómo están? Por favor, no se olviden de ayudarnos con el like, ¿sí? El de me gusta, y así nos ayudan a crecer en esta, ¿sí?, modalidad virtual de la P. Ribeiro, la mejor pre para la Universidad de San Marcos, UNI, Católica, UPC y demás. Es decir, nacionales y estatales, ¿no? Nacionales, estatales y particulares. ¿Listo, jóvenes? Entonces, buenas tardes, buenas tardes. Entonces, jóvenes, para entender mejor, los derechos fundamentales de la persona, como dice el dicho o el nombre, ¿sí? Es que, de acuerdo a la Constitución, ¿sí?, son que aquellos que están incluidos en la norma constitutiva. ¿Mejor entender? ¿Cómo en la norma constitutiva, profesor? Y organizativa de un Estado, ¿sí? Y acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Me puede explicar? Por supuesto, estamos acá para explicarte. Cuando hablamos que es constitutiva, o es normado, o dado en un Estado, todo Estado, escucha bien, todo Estado político, ¿sí?, democrático, republicano, tiene que estar normado dichos, ¿sí?, derechos fundamentales de la persona. ¿Qué significa eso? Significa que así es, el que Estado los garantice. Excelente. Es decir, en palabras sencillas, estos derechos fundamentales de la persona humana nace desde la concepción, es decir, desde mucho antes de ser persona, ¿sí? Desde mucho antes de ser persona. En palabras sencillas, antes, durante y después, estos derechos no pueden ser violentados, no pueden ser, ¿qué más?, sacados del contexto. Por lo cual, cuando yo te digo que está normado por un Estado o está normado constitutivamente, estos derechos ya existen porque existimos nosotros o todos nosotros. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Se me entiende, jóvenes? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí?
esta pequeña introducción. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O no se entiende? ¿Sí? Del 1 a 10, ¿cuánto entiendes? Honestamente, del 1 a 10, ¿cuánto entiendes? ¿Sí? 2. ¿Por qué 2? A ver, me he puesto acá 2. A ver, quiero saber por qué 2. 9. Me ha puesto 3. Pero me ha quedado Liz. ¿Por qué 2? A ver, Liz, ¿por qué 2? Me ha quedado sorprendido. Acá me ha puesto 3. Hernán, ¿por qué 3? A ver su respuesta, ¿por qué? Ah, sí, del vientre de nuestra madre. Por favor, Liz y Hernán, respóndeme por qué 3 y por qué 2 para repetirles nuevamente. ¿Se ha entendido, jóvenes, esta parte? ¿Sí? Específicamente Liz y Hernán, ¿has entendido? Para explicarte mejor. La idea es que entiendas por qué es este tema. Porque este tema viene de examen admisión, ¿sí? San Marcos, UNI, Católica, UPC y demás, ¿sí? Y nosotros los profesores de la P. Ribeiro estamos para brindar este servicio a ustedes y enseñarles de forma, ¿sí? Creativa, divertida y que aprenda. No es enseñar por enseñar, ¿sí? Por eso me tomo la molestia de leerlos a ustedes. Vuelvo a repetir, Liz y Hernán, ¿entendieron esta parte o les explico con otra definición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Ya, les voy a explicar otra definición para entender esto. Como dice, voy a tomar lo que dice en Henry, ¿sí? ¿Qué quiere decir con fundamentales? ¿Sí? Abarcamos con fundamentales. Cuando lo que dice Henry y lo que dicen ustedes, ¿por qué son derechos fundamentales? Fundamentales significa que son adquiridos, que son dados, que están ahí. La pregunta es, ¿cómo son adquiridos, cómo son dados y cómo están ahí? ¿Por qué? ¿Alguien te lo da? ¿Tú vas a la tienda y lo compras? ¿Tú vas a un supermercado y pagas la tarjeta para que te lo den? ¿Por qué? O lo alquilas así como Win, como Movistar, claro, ¿sí? Eso lo vamos a explicar ahorita. Cuando hablamos de hechos fundamentales de la persona, como se dice, la persona desde su concepción, es decir, desde el vientre de la madre, uno, ya es concebido. Dos, es persona. Y tres, al ser concebido y ser persona, tiene los derechos fundamentales de cada ser humano. ¿Se me entiende mejor? ¿Sí? ¿Se me entiende o no se me entiende? A ver, los leo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Dice Hernán Henry, ¿se entiende? Por favor, los leo, sus comentarios. Me ponen sí, me ponen no. A ver, jóvenes, lo demás, ayúdenme con sus likes y ayúdenme con sus respuestas. Me ponen sí o no. ¿Se entiende para seguir? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Excelente, excelente. Sí, 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 sí. Excelente. Esa es la actitud, esa es la actitud. Entonces, miren acá, jóvenes. ¿Por qué te digo que son fundamentales? Ya los derechos nacen después de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos? La ONU se reúne y dice, hay que fomentar que toda persona tenga derechos fundamentales. Pero esos derechos fundamentales que están globalmente, se haga particular e individual en cada país, en cada continente, sea cualquier tipo de raza, sexo, ¿qué más? Etnia, religión, costumbre, etc. ¿Sí? Todos por igual o iguales. El que está en la otra parte del mundo y el que está en esta parte del mundo, ¿somos iguales? Sí, porque somos seres humanos. Desde ahí somos iguales. ¿Sí? Segundo lugar, ¿tiene las mismas condiciones? Sí, tenemos las mismas condiciones. ¿Sí? Porque somos seres humanos. Y tercer punto, el que está en el otro lado del mundo, como el que está acá,
¿Tiene los mismos deberes y derechos? Sí, tiene los mismos deberes y derechos. ¿Mejor entender? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Excelente. Eso se llama derechos fundamentales de la persona humana. ¿Sí? Partimos de ahí. Entonces, si yo digo etimológicamente, ¿qué significa etimológicamente? ¿Cómo se define? ¿Cuál es su arraigo? O mejor dicho, ¿por qué son derechos fundamentales de la persona? Como me pusieron ahí, son aquellos o aquellas facultades reconocidas y atribuidas a todo ser humano, ¿sí? A todo ser humano, sin excepción. ¿Me dejo entender? Son inherentes al ser humano. Como inherentes, profesor, nacen conmigo, ¿sí? Están conmigo, ¿sí? Yo al nacer o al ser concebido, ya soy persona, ya soy ser humano. Por lo cual, si soy persona y soy ser humano, mi resultado es que ya tengo estos derechos fundamentales. Es decir, estos derechos fundamentales es mi escudo ante cualquier circunstancia, ¿sí? Imagínate que seamos un superhéroe y un superhéroe que tiene alguna habilidad, ¿verdad? El superhéroe que tú desees. ¿Me dejo entender? Pero este superhéroe que tiene una habilidad y una destreza, y esta habilidad y destreza hace que sea único, irrepetible. Y si es único y irrepetible, nadie lo puede comparar con otro superhéroe, ¿verdad? Uno tiene una velocidad, el otro tiene una agilidad, el otro tiene los ojos, el otro tiene la mano, fuego, hielo, qué sé yo. ¿Se me entiende? ¿Sí? Igual, de la misma manera, un ratito, Henry, igual de la misma manera sucede con nosotros. ¿Nosotros somos superhéroes? Sí, porque tenemos que una habilidad, que son los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona humana. Pero sobre todos tienen el mismo derecho y deber. Sí, pero cada uno lo ejecuta a su forma personal. Y ahí viene la diferencia. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, cualquiera que sea su raza, condición, sexo o religión, tiene como finalidad prioritaria garantizar que la dignidad, la libertad, la igualdad u otro cualquier aspecto fundamental que atente a la integridad de la persona humana. Es decir, yo como ser humano, que soy único e irrepetible, nadie puede transgredirme si yo no lo consiento. Un ejemplo, hoy día lo que se conoce como bullying, hoy día lo que se conoce como acoso, hoy día lo que se conoce como violación, hoy día se conoce como feminicidio, hoy día que se conoce como suicidio, hoy día que se conoce como aborto, hoy día que se conoce como eutanasia. ¿Sí? ¿Me deja entender? Es decir, si yo no deseo, nadie me puede violentar a hacer algo indebido que vaya contra mi propia naturaleza. Es decir, si yo transgredo la otra parte, que son ustedes, sería una violencia. Y eso, como dice, no se puede dar. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad u otro cualquier aspecto fundamental que atente a la integridad de la persona humana. ¿Sí? Nadie te puede violentar a nada. Nadie te puede decir que no valemos, que no servimos. Al contrario, si estamos en este mundo que es tan hermoso, es porque tenemos que algo, una finalidad, una meta que cumplir. Un objetivo, muy bien, un objetivo, ¿sí? Una finalidad.
Ahora bien, pasamos a la división. Los derechos están, ¿sí?, contenidos en la Constitución política. Y cuando hablamos de la Constitución política, estamos hablando de la Carta Magna. Y cuando hablamos de la Carta Magna, estamos hablando de que es la base de toda qué, de toda qué, sociedad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y la pregunta es, ¿qué artículos se ve o atañe en nuestra Constitución política? ¿Sí? Entonces, en la Constitución política atañe que, o mejor dicho, se encuentra en el artículo 2 hacia adelante. Toda persona tiene derecho ¿a qué? A la vida. Y si tiene derecho a la vida, tiene derecho a qué? A la integridad física. Y si tiene derecho a la integridad física, tiene derecho a qué? A un nombre propio, un apellido, un domicilio. ¿Qué más? Una casa, una familia. Y si tiene todo eso, tiene protección, recreación, educación y demás. ¿Me dejo entender? Pero el primer derecho fundamental de la persona humana, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? Lo leo, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer derecho fundamental de la persona? ¿Cuál es? Muy bien. ¿A la ida? ¿A la venida? No, a la vida, a la vida. Excelente. Acuérdese de eso. Ese pregunta examen de misión. ¿Sí? ¿Cuál es el primer derecho fundamental de la persona humana? El primer derecho fundamental de la persona humana es a la vida. ¿Sí? Entonces, dentro de la Constitución estamos viendo derecho interno, derecho fundamental, derecho internacional y derecho humano. ¿Son iguales? No, ¿verdad? Derecho interno son normas que regulan, ¿sí?, al derecho dentro del Estado. Derecho fundamental son los derechos que reconoce, escucha bien, que reconoce el Estado a cada uno de sus miembros y se encuentran establecidos en la Constitución política. De todos los artículos, el 2, 3 y 4 son fundamentales de la persona humana. Derecho internacional son normas que se regulan entre estados. Los derechos están contenidos en los convenios y tratados internacionales, es decir, limita el poder y la soberanía, ¿verdad?, de los estados frente a los individuos. Derecho humano. Buscan proteger los derechos de los seres humanos contra los abusos del poder cometido por los estados. ¿Sí? Derecho interno. Un ejemplo, por favor. Según Henry me dice, son los hechos que se reconoce el Estado a cada uno de sus miembros. Un ejemplo. Derecho a la nacionalidad. Derecho interno. Un ejemplo. Son normas que regulan el derecho dentro del Estado. Derecho a un nombre propio. Derecho a la nacionalidad, derecho internacional, derecho de viajar a otro país y derecho humano, derecho a la libertad de expresión, no a la esclavitud. ¿Me dejan entender? Mejor, Henry, ¿se entiende? ¿Se entiende, Henry? ¿Sí? Excelente. Así es, Santiago. De hecho, a la libre circulación. Claro, a que tú te expreses libremente en un país democrático. Un ejemplo, estás en tu casa y estás viendo una película, una serie o algo y comienzan a hablar. Y tú dices, no, eso no es así. Entonces la otra persona o las otras personas tienen que el deber de escucharte. Así como tú tienes el deber de escucharlos, ellos también tienen el deber de escucharte. ¿Por qué? Porque tu derecho que dice la libertad de expresión. Sea malo o sea bueno, ya lo dijiste, ¿sí? Y te van a tomar en cuenta. Pero lógicamente, si en un comienzo, que cuando hablamos o tomamos la palabra, no sabemos el tema, mejor es indagar e investigar y empaparnos del tema para no quedar que disminuidos de las personas que saben, ¿verdad? Pero eso es un
progreso que poco a poco en el cotidiano de la vida agarramos conciencia de ello. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hasta acá, dudas, inquietudes, jóvenes, ¿se entiende? Honestamente, ¿se entiende? Ahora sí, del 1 al 100, ¿cuánto entiendes? 80, dice, 90, 70, 90, 65, 50, 50, 1000, 100.000, 1.000.000, excelente. Aquellos que dicen 50 hacia abajo o de 70 hacia abajo, ¿qué es lo que no entienden? Explíqueme, por favor, con sus propias palabras. Me dice acá, la cuarentena o la pandemia que hemos tenido atenta contra nuestros derechos. No, no atenta con nuestros derechos. Al contrario, vuelvo a repetir, ¿qué hace el Estado o qué hace el país frente a una pandemia? Frente a una pandemia, ¿qué hace? A, expone a sus ciudadanos que vayan a la calle sin protección. B, que sus ciudadanos salgan como quieren, ¿sí? Y se contagien. O C, que sabiendo que existe una pandemia, tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es la respuesta? A ver, los leo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué la C? ¿Y por qué no la A ni la B? ¿Por qué la C? Muy bien, joven, pero ¿por qué la C? ¿Alguien que me explique por qué la C y no la A ni la B, por favor? Muy bien, Ricardo, para protegernos. ¿De qué, ah? ¿O de quién? Están cuidando nuestra salud. Muy bien, Carolina. Del COVID, excelente. Del VIR, excelente. Aplauso por ustedes. Me dejo entender, jóvenes. Ahora con ese ejemplo creo que entienden mejor. La misma forma, de la misma manera, el Estado dice que si tú eres un ser humano, porque eres concebido, desde tu concepción tienes estos derechos fundamentales. Y al tener estos derechos fundamentales, tienes que, ¿qué? Darlos a conocer. ¿Cómo qué? Derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la recreación, y así sucesivamente, ¿verdad? Así es, muy bien, Recmi, muy bien. Entonces, creo que con eso entendemos más, ¿verdad? Listo. Concepto de derecho. Entonces, definición es el conjunto de facultades de las cuales goza una persona y por las que, escucha bien, exigir o realizar determinados actos permitidos por la sociedad y Estado, ¿sí? Entonces, tú tienes estos derechos. Excelente, excelente, Recmi. Muy bien fundamentado. Excelente, Carolina. Por lo cual, ese conjunto de facultades de las cuales goza una persona y por las que exigen o realizan determinados actos permitidos. Por ejemplo, derecho a la alimentación, educación, recreación. Ahorita, ¿qué derecho estás cumpliendo tú? ¿Qué derecho que te está dando papá y mamá? ¿Qué derecho estás cumpliendo? A ver, los leo, los leo. Muy bien. ¿Y cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber? Estudiar. Excelente. ¿Difícil? ¿Difícil? No, ¿verdad? Eso se cumple en la definición. Si yo tengo un derecho de educarme, mi deber ¿cuál es? Estudiar conscientemente. Estudiar. ¿Sí? Y eso es derechos fundamentales de la persona. Cuando hablamos de derecho, tiene que ver su contraparte. Derecho, deberes. Deberes y derechos. Tiene que ir a la par.
¿Sí? Derecho subjetivo, escucha bien. Facultades o potestades de hacer algo o exigir el cumplimiento de un deber a nuestro favor. De un deber. Tú dices, papá y mamá dicen, hijo, tienes que entrar a la universidad. Y tú dices, ya, pero tengo que estudiar en una academia. La pregunta es, hoy por hoy, ¿tienes que estar en una academia para ingresar a una universidad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Por eso estamos acá. Excelente. Y tu papá dice, ya, hijo, tu familia, tu mamá te dice, ya. ¿Y cuál es tu deber? ¿Cuál va a ser tu deber? ¿Escuchar solamente al profesor o repasar lo que te da el profesor o todos los profesores? ¿Cuál es tu deber? Estudiar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegue el examen de admisión, ingreses y digas, papá, lo que tú has gastado no es en vano. Mira acá, ahí dice, Pepito, Juárez, soy yo, tu hijo, ingresó. Y siéntete feliz, que lo que tú has gastado así invertir en mí ha dado sus frutos. Y lógicamente que papá y mamá van a seguir apoyándote o no. Sí, esa es la actitud. Ese es su objetivo. Derecho objetivo. Conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado. Un ejemplo, si tú, teniendo la mayoría de edad, sabes que cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes, no los quieres cumplir, ¿qué hace el Estado? Te los hace saber a las malas. Un ejemplo, tú sabes, estamos hoy día propagando o propagado por la delincuencia en general, ¿cierto? Entonces, imagínate X, Y, Z, un vecino, un conocido, qué sé yo, sube al bus y lo ves que se lleva un celular. ¿Qué va a suceder con esa persona? Tú me puedes decir, se escapa. Sí, hoy día se escapaba, mañana también. Pero la pregunta es, ¿y cuando lo chapen se va a escapar? Díganme ustedes, ¿se va a poder escapar? Cuando la policía lo capture. ¿A dónde lo va a mandar? ¿Al colegio? ¿A su casa? ¿A la universidad? ¿Dónde lo van a mandar? A la cárcel. Eso, de hecho, objetivo. ¿Por qué? Porque la sociedad dice, joven o, joven, o jovencita, ya desde casa sabes los valores. El colegio te los facilita. Casa más colegio, ya tienes que saber cómo encaminarte en la sociedad. Si cumples las reglas, vas a tener una vida fabulosa. Pero si no cumples las reglas, verdaderamente la sociedad te las hace cumplir y a la mala, ¿sí? Si tú eres vago, relajado, relajada, no te gusta estudiar, no te gusta hacer las cosas, ya. Pero cuando llegues 18 años, papá y mamá dicen, chao, hijo, hasta acá nomás, búsquetelas. ¿Mm? ¿Qué es eso? Tienes que cumplir. Sí, molesta, fastidia, que papá y mamá te manden, pero es una con otra, pues hijo. Es una con otra, pues hija. Si yo pido, yo exijo, mínimo tengo que ayudar en casa. Mínimo tengo que decir, ¿qué pasa, mamá? ¿Necesitas algo de mí? Y no decir, ay, nuevamente yo, si te está dando, te están ofreciendo la oportunidad de, lo mínimo es retribuir esa oportunidad de. ¿Me dejó entender? ¿Se me entiende, chicos? Me dice, en el Perú no se cumple eso. Sí, como dice, al ladrón no se le agarra, ¿verdad? Pero llegará un momento que otro hace justicia. ¿Sí? Excelente. ¿Se entiende esta parte? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Entonces, clases de derecho, civiles, políticos, económicos y sociales. ¿Son iguales? No. Vamos a ver tres clases de derecho, ¿verdad? Civiles, las personas se encuentran afectadas directamente. ¿Como qué o como cuáles? A la vida, a la integridad física. Un ejemplo, nadie te puede agredir físicamente, ¿sí? Nadie. Ni papá ni mamá. Una cosa que papá y mamá
te pueden llamar la atención o te castiguen por algo que has hecho, es muy distinto que te agredan sin razón alguna. Son dos cosas distintas, porque eso se llama violencia. Eso se llama violencia. Y eso se llama maltrato físico. ¿Sí? Un ejemplo, que salgas mal en un curso, todos hemos salido mal en un curso. Por eso papá y mamá no te van a matar. Pero que robes, ahí sí papá y mamá te va a reventar. Dos cosas distintas. ¿Me dejo entender? ¿Se me entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Ves? Porque sabemos que nosotros somos humanos y papá y mamá también han entendido que, oye, si ellos hoy en día en la universidad y nosotros cómo hemos ido, y se van a reír. Pero en cambio que tú vengas con una mala maña que no, hoy día es un borrador, mañana es una billetera, pasado una cartera, jamás un padre y una madre va a querer el mapa de ti. Y si te dice que no lo hagas y no entiendes y te mete tu katana, es porque tiene que enseñarte que eso es malo. Pero que te diga, hijo, has sacado una mala nota, te pegue, eso nunca sucede. Al contrario, es decir, hijo, tranquilo, yo lo he pasado, vamos, tú puedes, hijita, vamos. La siguiente, preocúpate más, no estás sola, ¿qué te falta? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Así es, el apoyo. Dos cosas distintas. ¿Se me entiende, chicos? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Los leo, excelente, ¿sí? Políticos son aquellos cuando el ciudadano interviene en la vida política, o pública, ¿no? En la vida pública, de hecho, la libertad de expresión al sufragio. Y eso lo hemos visto en lo que ha sido hace poco en los alcaldes y hace poco también en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Nosotros como menores de edad no podemos votar, pero podemos aconsejar a mamá, a papá y acompañar a votar, ¿verdad? Inclusive papá y mamá nos han llevado a votar, nosotros hemos marcado y hemos doblado y enviado al sufragio, ¿verdad? Eso se llama político. Económico y social hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana, de hecho, al trabajo, a la seguridad social. Sí, hoy en día vemos que existe una gran diferencia en el trabajo y en la remuneración. Yo de mi poca experiencia que tengo, la mejor forma honesta y divertida es la de trabajar. ¿En qué sentido? Uno, estudiar lo que te guste, lo que te agrade a ti, no a papá ni mamá. Ah, mi papá es abogado, pero tú vas a ser abogado, ¿te gusta la abogacía? Mi mamá es médico, pero ¿te gusta ser médico? ¿Te gusta la sangre? Mi papá es ingeniero, pero a ti ¿te gusta? Te tiene que gustar. ¿Por qué? Te tienes que divertirte, porque todos los días el sol sale y la luna también. Todos los días hace calor, todos los días llueve. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de esos días? Que cuando tú escojas la profesión que te gusta, así llueva, así sea calor, vas a tener una sonrisa, porque te agrada, te encanta, te fascina lo que tú has estudiado, lo que tú eres profesional. Y de esa profesión, que te divierta, que te dé una sonrisa todos los días y encima te paguen por lo que haces, vamos para adelante. Seguimos. Eso se llama vocación y se refiere a eso. Es por ello que es muy importante, jóvenes, estudiar la carrera que uno le guste, que uno sabe para qué es. Si eres bueno en matemáticas, si eres bueno en letras, si eres bueno hablando, si eres bueno dibujando, si eres bueno haciendo otras cosas, está en ti. El potencial lo tienes tú. Las herramientas te lo están dando tus papás. ¿Qué te falta?
optimizar y ver y decir, oye, tengo esto y esto. ¿En cuál me gusta más? Porque de eso voy a vivir, porque de eso va a comer mi familia. Qué triste sería, qué triste sería que terminando tu carrera te diga, qué aburrido. Nuevamente es lunes ir a trabajar. Qué aburrido. Este es mi sueldo que solamente necesito pagar. Qué aburrido. Que nuevamente llegue viernes y esté sin plata. ¿Y para eso te has hecho profesional? O otro ejemplo, ni bien terminando, te cambias de carrera. ¿Por qué te cambias de carrera? Porque me di cuenta que no es para mí. Y los 6, 7, 5 años que has tenido en balde. Y eso ustedes lo conocen más que yo. Eso, lo último que he dicho, lo vivimos día a día, ¿o no es así? ¿Mm? Me dice, ¿cuál es la carrera más fácil para usted, profesor? No existe carrera fácil. Pero sí te digo, Henry, y le digo a todos ustedes jóvenes, que la carrera que verdaderamente la agarras porque te encanta, te gusta, te divierte, así te quedes misio, es la más fácil, la más querida y la que vas a gozar todos los días. Por eso, no lo hagas por lo económico, hazlo porque te vas a divertir, te vas a reír y encima te van a pagar. En mi caso, ya se estaba hablando italiano, en mi caso, ¿no? En mi caso, a mí me encanta enseñar, me divierte enseñar. Para mí es mi disfrute. Y encima, por lo que hago, me van a pagar, vamos para adelante. Es decir, y siempre me vas a ver sonriendo. Hay malos y buenos momentos, pero nunca voy a perder la sonrisa. Porque lo que hago, lo hago porque me encanta, me divierto, me fascina. Y eso es lo que decimos acá en la Pri Ribeiro. Que tú busques la profesión verdaderamente que te encante. Mira, y por eso no nos pagan, ¿sí? Pero esa es la diferencia, chicos. Sí, pero tenemos que ver el lado económico. Claro, si quieres ver el lado económico, como una vez me dijeron, cuando entré a San Marcos, fácil, con lo que estás poniendo, tus 3 mensualidades, pones tu negocio de chicles y eres millonario. Si quieres ver lo económico. Pero si quieres ver realmente lo que te gusta, después de los 5 años, me vas a decir si te gustó o no te gustó la carrera. Y me fascina de ser profesor, de ser docente. A mí me encanta. Esa es la diferencia de lo económico con lo vocacional o profesional. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿me dejo entender? Excelente, excelente. Sigamos entonces. Derechos civiles, ¿sí? Primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿verdad? Se da en el siglo XVII, surge con la Declaración de los Derechos Humanos que hemos visto, y son a la vida, soberanía, igualdad, libertad. Segunda generación surge a partir de la Segunda Revolución Industrial y son económicos, sociales y culturales. Y tercera surge en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? A la paz, a la libre determinación y a los pueblos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahí está la Carta Internacional de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos Humanos y demás, ¿verdad? Y acá, declaración, cómo están los derechos humanos, 1, 2, 3 y 4 y 5, y hay más, ¿verdad? 1, concebido varón o mujer, discapacitado o no, disfrutará de todos los derechos enunciados, ¿verdad? Desde la concepción. 2, todo concebido tiene derecho a la que se reconoce como individuo, a la especie humana, y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, dicho eso, ¿sí? Instituciones protectoras, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Tribunal y Policía. Ahora bien, jóvenes, pasamos a las preguntas de rigor. 1. Organización de las Naciones Unidas que tiene como sede la ciudad de Ginebra, Suiza. ¿Cuál es? 2. ¿Qué ente
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, interviene para mantener la paz en el mundo. 3. Órgano estatal encargado de dar leyes, modificarlas y derogarlas. Y 4. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue promulgada por la Asamblea General de la ONU en el año. A ver su respuesta, jóvenes, sus respuestas, ¿sí? Sus respuestas, sus respuestas, ¿sí? A ver, Santiago me dice 1E, 2E, 3E, 4A. ¿Listo? A ver, vamos a ver si es tanta mentira lo que dicen ustedes. Y si es así, me dicen. Y las respuestas está ahí. 1E, 2E, 3E, 4B. De las cuatro primeras, ¿cuánto te has equivocado? ¿Has hecho las cuatro correctas? Honestamente, las cuatro correctas. Honestamente, ¿qué es hoy Organización Internacional de qué? De Tratado Transatlántico, ¿verdad? OI. Ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Honestamente, ¿cuántas preguntas has respondido bien? Tres. Excelente, excelente. No es malo, no es malo. Lo malo es no reconocerlo. Profesor, he hecho cero. Excelente, excelente. Así estamos aprendiendo. Es mejor que te equivoques acá a que te equivoques en el examen. ¿Estamos jóvenes? Pasamos por las últimas cuatro. 5. No es causa de la desintegración familiar. 6. Constituye un derecho de primera generación. 7. Los padres ejercen la autoridad sobre hijos mientras estos sean menores de edad. Este ejercicio de autoridad se denomina. 8. El derecho a la vida es amparado desde. A ver, las cuatro últimas, los leo. Las cuatro últimas. 5, 6, 7, 8. A ver, sus respuestas, jóvenes. Sus respuestas. Sus respuestas. Por favor, no se olviden de compartir el like y darnos el visto bueno en las redes sociales. Y así la comunidad de PR Medio seguirá creciendo, chicos. ¿Sí? Entonces, me dice Matías, 5E, 6D, 7B y 8B. A ver, Matías, vamos a ver si es verdaderamente tus respuestas o no. Y las respuestas son 5E, 6C, 7B y 8B. A ver quién ha hecho las respuestas así. ¿Sí? ¿Cuántas te has equivocado? ¿Cuánto te has equivocado? A ver, jóvenes. ¿Listo? A ver, 5, 6, 7, 8. Excelente, excelente. ¿Ves? ¿Ves? Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, jóvenes, ya con esto terminamos por hoy, ¿sí? El curso de educación cívica. Bueno, jovencitos, espero que les haya gustado y nos veremos ya mañana con el curso de economía y luego el de geografía. Bueno, jovencitos, el que se despide es el profesor Jorge Sánchez y ha sido un gusto tenerlos nuevamente un martes como hoy. Nos vemos